Prepárate para un viaje de fe, emoción y milagros que transformarán tu corazón. A lo largo de esta historia conocerás al humilde niño que se convirtió en el protector de las madres y los niños, el siervo silencioso que tocó el cielo con la punta de los pies y con las manos en el trabajo simple. Quédate conmigo hasta el final, porque juntos haremos la oración más poderosa a San Gerardo Majella. Una oración que ha traído consuelo, bendiciones y milagros a incontables familias. No te lo pierdas. Al final, reza y siente el abrazo amoroso de San Gerardo en tu vida. ¿Vamos a empezar? En una fría y silenciosa mañana del 6 de abril de 1726, en la pequeña villa de Muro Lucano, en el sur de Italia, nació quien llegaría a ser conocido como el santo de los milagros simples, el humilde y grandioso San Gerardo Majella. Su madre, Benedetta Galela, una mujer de fe inquebrantable, ya intuía que aquel niño era un regalo especial de Dios. El padre, Domenico Majella, un sastre honesto y trabajador, apenas podía imaginar el peso y la gloria que aquella pequeña vida traería a la familia. La infancia de Gerardo estuvo marcada por la extrema pobreza. La casa en la que vivían era simple, con paredes de piedra fría y muebles rústicos, pero el ambiente se calentaba con la oración constante. Desde pequeño, Gerardo demostraba un corazón extraordinariamente sensible a las cosas de Dios. Mientras otros niños jugaban en la plaza, él prefería arrodillarse delante del pequeño crucifijo en la pared de la sala, rezando con fervor que impresionaba incluso a los adultos. Sus ojos eran profundos y contemplativos, y a pesar de ser niño, hablaba poco. Pero cuando lo hacía, sus palabras eran dulces y firmes. Su salud, sin embargo, era delicada. Frecuentemente aquejado por fiebres y debilidades, soportaba todo con paciencia, sin quejarse, ofreciendo cada sufrimiento como una pequeña cruz a Jesús. Su madre, muchas veces, lloraba en silencio al lado de su lecho, mientras él, con una sonrisa serena, le decía: «Mamá, Jesús también sufrió, y yo estoy con él». Los vecinos, admirados, ya comentaban: «Ese niño tiene alma de ángel». A los 5 años ocurrió algo extraordinario. Mientras acompañaba a su madre a la iglesia, desapareció por algunos minutos. Benedetta, afligida, lo buscaba por todos lados. Finalmente lo encontró, a los pies del altar, con los ojos fijos en el sagrario, en éxtasis. Cuando ella lo llamó suavemente, él respondió: «Mamá, estoy hablando con Jesús». A los 7 años, su padre falleció repentinamente. Fue un golpe devastador para la familia, que pasó a vivir en la más absoluta penuria. Benedetta, ahora viuda y con 4 hijos pequeños, luchaba por mantener el hogar. Y fue en ese ambiente de necesidad y privaciones que Gerardo comenzó a mostrar una madurez espiritual impresionante. Pasaba horas en oración, ofrecía sus pocos alimentos a los más pobres que llamaban a la puerta, y cuando se le preguntaba respondía: «Ellos tienen más hambre que yo». Era común verlo llevando pan escondido en el bolsillo para compartir con niños de la calle, incluso si eso significaba volver a casa sin cenar. En una de esas ocasiones, Benedetta lo reprendió con firmeza, preocupada por la fragilidad de su hijo. Pero la mirada dulce y firme de Gerardo desarmaba cualquier corrección. Él solo decía: «Mamá, Jesús cuida de mí». Cuando cumplió 12 años, Gerardo comenzó a trabajar como aprendiz en la sastrería local para ayudar en el sustento de la familia. Aún siendo niño, soportaba largas jornadas de trabajo, siempre con una sonrisa paciente y un espíritu de oración constante. Su infancia, aunque marcada por privaciones materiales, era rica en espiritualidad y caridad. El pequeño cuarto donde dormía era simple, con un colchón delgado sobre tablas de madera, pero allí él hacía su pequeño altar. Una imagen de la Virgen María, un rosario y una vela encendida. Cierta noche,
Su hermana lo encontró arrodillado en el suelo frío, orando con lágrimas. Le preguntó por qué lloraba, y él respondió: «Lloro por los que no conocen a Jesús, por los que sufren y no saben que tienen un amigo en el cielo». Era un corazón que ya se entregaba completamente a la misión, incluso sin saber aún lo que Dios le tenía reservado. La juventud de Gerardo Majella fue un camino estrecho de renuncia, silencio y humildad. Tras la muerte de su padre, el peso de las responsabilidades recayó sobre sus frágiles hombros. Con solo 12 años, comenzó a trabajar como aprendiz en la sastrería del señor Pannuto, un hombre severo y muchas veces injusto. El ambiente de la sastrería era opresivo. El constante sonido de las tijeras cortando tela, el olor de la tela nueva y el crujir de las sillas de madera formaban parte de la rutina. Pero lo que más marcaba aquel espacio era el temperamento impaciente de Pannuto. Gerardo era constantemente reprendido, incluso sin motivo. Si la tela se le escapaba de las manos o el punto del bordado no quedaba perfecto, ahí venía la voz áspera: «Nunca serás lo suficientemente bueno». Y a pesar de tantas humillaciones, el joven Gerardo bajaba la cabeza y aceptaba todo con una sonrisa tímida. Nunca se oyó de su boca una palabra de queja. Cuando los otros aprendices se burlaban o lo provocaban, él solo respondía: «Dios ve todo, Él sabe lo que pasa en nuestros corazones». Pero lo más impresionante era su capacidad de transformar el dolor en oración. En lugar de guardar rencor, ofrecía cada humillación como un pequeño sacrificio a Dios, y Dios lo fortalecía. Por la noche, después de largas jornadas de trabajo, Gerardo regresaba a casa exhausto, pero antes de acostarse, se arrodillaba sobre el suelo helado. En silencio, entregaba todo al Señor: los cansancios, las lágrimas escondidas y las pequeñas alegrías. Su madre, muchas veces, lo observaba por la rendija de la puerta, sintiendo al mismo tiempo orgullo y compasión. Sabía que aquel hijo no pertenecía del todo al mundo. Algunos relatos cuentan que, en momentos de mayor prueba, él salía solo a caminar por las colinas de Muro Lucano. Se sentaba entre las piedras y contemplaba el cielo estrellado. Allí, en medio del silencio de la naturaleza, conversaba con Dios como quien habla a un amigo íntimo: «Señor, dame fuerzas para no desfallecer, que yo sea pequeño, muy pequeño, para que vos seáis grande en mí». A los 14 años, su maestro lo envió a trabajar como asistente de un obispo, don Claudio Albini, en la ciudad vecina de Lacedonia. Allí, su misión era simple: servir en las tareas domésticas, atender las necesidades cotidianas y estar siempre disponible. Aún así, fue allí donde Gerardo comenzó a demostrar aún más su espíritu de servicio y humildad. Cierta vez, al ver al obispo preocupado por problemas administrativos de la diócesis, el joven se arrodilló a sus pies y dijo: «Excelencia, confíe en el cielo. Ninguna carga es mayor que aquella que Dios nos ayuda a llevar». El obispo quedó profundamente impresionado con la madurez espiritual de aquel joven tan joven. Pero ni allí faltaron humillaciones. Algunos criados envidiosos inventaban historias para ponerlo en mala situación. Cierta mañana, lo acusaron de haber roto una valiosa pieza de porcelana, lo cual no era verdad. Aún así, Gerardo aceptó la culpa sin cuestionar. Solo sonrió y dijo: «Si eso agrada a Dios, también me agrada». Al regresar a Muro Lucano, su salud estaba aún más debilitada. Tenía el cuerpo delgado, los ojos hundidos y la piel pálida, pero el espíritu permanecía inquebrantable. En el trabajo y en casa continuaba siendo aquel a quien todos buscaban cuando necesitaban consuelo o una palabra de esperanza. Las constantes humillaciones no lo convirtieron en un joven amargo, sino en un hombre de fe serena. Aquellos años de trabajos humildes y de injusticias silenciosas fueron, en realidad, el crisol donde Dios moldeaba su alma
para la gran misión que estaba por venir. En la juventud de Geraldo Majella, el cielo comenzó a manifestarse de forma cada vez más visible. Aunque él era un joven sencillo, de origen humilde y salud frágil, los dones sobrenaturales comenzaron a surgir como pequeños destellos de la gracia divina, dejando perplejos a aquellos que convivían con él. Todo comenzaba discretamente. Las personas notaban que en medio de su rutina humilde, Geraldo poseía una paz inexplicable. Cierta mañana, la ciudad fue sorprendida por un acontecimiento que pronto se difundió. Durante un período de fuerte sequía, cuando las cosechas estaban amenazadas y el desespero sobrevolaba las familias pobres, Geraldo salió en oración por los campos. En silencio, caminaba entre las plantaciones secas y marchitas, con el rosario entre los dedos finos. Al terminar la oración, gotas de lluvia comenzaron a caer suavemente sobre la tierra reseca. Los campesinos, incrédulos, miraron al cielo y luego a aquel joven frágil de rodillas en el barro, agradeciendo a Dios. No fue el único signo. Un día, su madre, angustiada por no tener suficiente alimento para sus hijos, encontró el armario vacío. Sin alarde, Geraldo pidió permiso y fue hasta la despensa. Se arrodilló, hizo la señal de la cruz y susurró: «Señor, multiplica el pan para que ninguna alma pase hambre en esta casa». Cuando Benedetta regresó a la cocina, encontró panes frescos, aún calientes, como si acabaran de salir del horno. Cayó de rodillas y lloró, entendiendo que su hijo estaba bajo la protección directa del cielo. Otro momento significativo ocurrió cuando el pequeño hermano de Geraldo enfermó gravemente. Las fiebres eran altas y las esperanzas mínimas. Durante la noche, mientras todos dormían, Geraldo se acercó a la cama del niño, puso su mano sobre la frente febril y en profunda oración pidió: «Señor, si es de vuestra voluntad, devuélvele la salud». Por la mañana el niño estaba de pie, saludable y sonriente. Las visiones también comenzaron a formar parte de su vida. Era común verlo durante las madrugadas, arrodillado ante el crucifijo con lágrimas en los ojos, mientras murmuraba palabras que nadie comprendía completamente. Algunos afirmaban que conversaba con el mismo Jesús o con la Virgen María. Cuando se le preguntaba, solo sonreía y respondía: «Hablo con mis amigos del cielo». Además, poseía un don extraordinario de percibir el dolor ajeno. Todo es obra del Señor. La tensión comenzó a crecer dentro de él. Se sentía llamado a una entrega mayor, a una vida consagrada. Cierta noche, durante una vigilia, tuvo una visión clara. Una voz le decía: «Sígueme, Geraldo». A partir de ese momento, ya no había más duda. Dios lo llamaba para una misión más alta, pero a pesar de tantos signos celestiales, aún enfrentaría mucha resistencia para realizar ese llamado. El mundo parecía demasiado pequeño para el tamaño del alma de aquel joven, y su misión apenas comenzaba. La entrada de Geraldo Majella en la vida religiosa estuvo marcada por resistencia, pruebas y una fe inquebrantable. Desde que sintió el llamado, su corazón ardía en deseo de servir completamente a Dios. Sin embargo, la realidad fue dura. Al expresar a su madre el deseo de entrar a la vida consagrada, Benedetta, temiendo por la frágil salud de su hijo, intentó disuadirlo. «Hijo mío, eres demasiado débil. ¿Quién te cuidará allá dentro?». Pero Geraldo, con la mirada firme y serena, respondió: «Madre, Dios cuida de mí mucho mejor que cualquiera». El primer paso fue intentar ingresar al convento de los capuchinos, pero pronto fue rechazado. Su porte frágil y la salud debilitada causaron desconfianza. Los religiosos dudaban que pudiera soportar la disciplina rigurosa de la vida monástica. Más de una vez escuchó: «Eres piadoso, pero no tienes fuerzas para esta vida». Aún así, no se rindió. En constante oración pedía orientación y fuerzas, y,
Entonces supe de la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por Santo Alfonso María de Ligorio, que se dedicaba especialmente a la predicación entre los pobres y abandonados. Era lo que su corazón ansiaba. Sin dudar, partió a pie hacia la casa redentorista de Deliceto. Al llegar, cansado, con la ropa sencilla cubierta de polvo y el rostro iluminado por la esperanza, se presentó humildemente: «Quiero ser hermano redentorista», pero nuevamente fue rechazado. La misma justificación: salud frágil, apariencia débil. El superior le dijo: «Hijo mío, no creo que soportarías la vida que llevamos aquí». Geraldo volvió a Muro Lucano con el corazón apretado, pero no con menos fe. En lugar de desánimo, intensificó sus oraciones y penitencias. Cierta vez subió solo una colina y con los brazos abiertos en cruz, clamó: «Señor, si esta es tu voluntad, ábreme las puertas. No me rindo. Me hago pequeño para que tu grandeza me lleve a donde no puedo ir». La respuesta llegó de forma inesperada. Un misionero redentorista, el padre Cafaro, pasó por Muro Lucano y escuchó hablar del joven insistente y piadoso que había sido rechazado. Intrigado, decidió encontrarlo. Al verlo y conversar con él, se sintió tocado por su humildad y fervor. El padre, entonces, decidió darle una oportunidad. Geraldo fue llamado a Deliceto nuevamente, pero ahora no como novicio, sino como sirviente, para probar su dedicación. Aceptó con alegría. Allí realizaba tareas simples: lavaba platos, limpiaba el suelo, cuidaba del jardín. Hacía todo en silencio, con una sonrisa en el rostro y el corazón en oración constante. Los hermanos comenzaron a observar algo diferente en él. Era el primero en despertar, el último en dormir, siempre atento a las necesidades de los demás. No había quejas, solo gratitud. Y donde él estaba, reinaba la paz. Las pruebas físicas eran muchas. Geraldo, a pesar de su salud frágil, soportaba ayunos prolongados, noches frías en oración y los trabajos pesados del convento. Cuando le preguntaban sobre sus fuerzas, respondía: «Es Dios quien me sostiene». Un episodio notable ocurrió cuando, durante un viaje misionero, uno de los padres olvidó su pañuelo en el convento. Geraldo, sin decir nada, fue a la habitación del sacerdote, tomó el pañuelo y lo arrojó por la ventana. Milagrosamente, el pañuelo cayó en las manos del sacerdote, que estaba a muchos kilómetros de distancia. Este hecho se difundió entre los misioneros, dejando claro que había algo extraordinario en aquel joven siervo. Finalmente, tras meses de observación y pruebas silenciosas, se tomó la decisión. Geraldo sería aceptado como hermano lego redentorista. Cuando le dieron la noticia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Cayó de rodillas y con la voz entrecortada dijo: «Señor, no soy digno, pero aquí estoy». Su entrada oficial en la congregación fue marcada por la simplicidad, pero el cielo parecía estar de fiesta. Comenzaba allí la misión más hermosa y exigente de su vida: ser un humilde instrumento en manos de Dios. La vida religiosa de Geraldo Majella fue un constante derrame de gracia sobre todos los que lo rodeaban. Aceptado como hermano lego en la Congregación del Santísimo Redentor, abrazó con radicalidad la pobreza, la obediencia y la caridad, convirtiéndose en un ejemplo vivo del Evangelio. Sus días comenzaban antes del amanecer. A pesar de su cuerpo debilitado, se despertaba en las primeras horas de la madrugada, se arrodillaba en el suelo frío de la celda sencilla y pasaba largo tiempo en oración silenciosa, con lágrimas corriendo por su rostro. A veces se escuchaban sus susurros: «Señor, haced de mí un instrumento de vuestra misericordia». Poco después de la oración, se dirigía a los trabajos más pesados del convento. Lavaba ropa, cuidaba del jardín, barría patios y ayudaba en la cocina. Realizaba todo con tanto celo y alegría que los hermanos decían:
Es como si él viera a Jesús en cada tarea. Pero lo que más impresionaba era la presencia constante de lo sobrenatural en su vida cotidiana. En medio de la simplicidad de las tareas se manifestaban milagros. En una ocasión, un fraile se dio cuenta de que la cisterna del convento estaba vacía y advirtió que no habría agua para la semana. Geraldo, sin alarde, fue hasta la cisterna, hizo la señal de la cruz y rezó silenciosamente. A la mañana siguiente, la cisterna estaba llena, sin que hubiera llovido en la región. También era buscado por las familias vecinas para bendiciones y consejos. Mujeres angustiadas por enfermedades de sus hijos venían hasta el convento, y él, discretamente, tocaba a los niños y decía: «Confíen en Dios». Pronto se atestiguaban curas extraordinarias. Otro don singular que poseía era la bilocación. En más de una ocasión, hermanos informaron haberlo visto en 2 lugares al mismo tiempo. Mientras oraba en la capilla, alguien lo veía ayudando a un enfermo en otra ciudad. Tales relatos se difundían entre el pueblo, aumentando aún más el respeto y cariño que todos le tenían. Su caridad no tenía límites. En días de intenso frío, incluso con pocos recursos, salía con el poco alimento y la ropa que lograba recaudar para distribuir entre los más pobres. Muchas veces regresaba sin su propio manto, habiéndolo dado a algún mendigo temblando de frío. Cuando lo reprendían los hermanos, solo sonreía y decía: «Si yo fuera ese pobre, querría tener a alguien que me ayudara». La humildad de Geraldo era tan profunda que nunca aceptaba elogios o agradecimientos. Cuando las personas venían a besar sus manos como señal de reverencia, él se apartaba rápidamente diciendo: «No soy yo, es Jesús». Su vida espiritual estaba marcada por visiones y éxtasis. Frecuentemente, durante la adoración al Santísimo Sacramento, entraba en profunda contemplación y sus ojos brillaban con una luz inusual. Testigos afirmaban que, en esos momentos, su rostro parecía irradiar paz celestial. Cierta vez, durante una misión, el carro de bueyes que transportaba a los misioneros se atascó en un camino fangoso. Los intentos humanos fueron en vano. Fue entonces cuando Geraldo, con simplicidad, hizo la señal de la cruz sobre las ruedas y murmuró una breve oración. El carro salió suavemente del atoleiro, dejando a los presentes en profundo silencio de admiración. Pero, a pesar de tantos prodigios, nunca deseó la gloria humana. Su mayor alegría era servir. Cuando los hermanos lo llamaban el Santo Vivo, él bajaba la cabeza, sonrojaba levemente y decía: «Soy solo el siervo inútil del Señor». La presencia de Geraldo en el convento era como un perfume suave, discreta, pero imposible de ignorar. Su vida mostraba que la verdadera santidad florece en el escondimiento, en la obediencia y en la caridad silenciosa. Aunque la vida de San Geraldo Majella estuvo marcada por la humildad y la gracia, llegó el momento en que tuvo que enfrentar una de las pruebas más dolorosas: la calumnia. El escenario parecía tranquilo en la comunidad redentorista, pero no todos comprendían la profundidad del alma de Geraldo. Algunos lo envidiaban, otros no podían aceptar su santidad silenciosa y los signos extraordinarios que lo acompañaban. Y fue en este contexto que surgió la mentira que atravesaría su corazón como una lanza. Una joven llamada Neria Caggiano, hija de una de las familias asistidas por la congregación, por motivos que solo Dios conoce, orgullo herido o resentimiento, esparció la falsa acusación de que Geraldo había tenido un comportamiento inapropiado con ella, llegando a insinuar que la habría embarazado. La noticia cayó como una bomba sobre la comunidad. Aquellos que siempre confiaron en Geraldo quedaron atónitos. El propio superior, Santo Alfonso María de Ligorio, hombre prudente y santo, se sintió compelido a actuar ante la gravedad de la acusación.
Geraldo fue llamado a la presencia del superior. El ambiente estaba cargado de tensión. Con voz firme y mirada grave, Santo Alfonso le preguntó: «Hijo, ¿qué tienes que decir en tu defensa?». Fue entonces cuando ocurrió el silencio más elocuente de su vida. Geraldo, bajando los ojos con humildad, respondió: «Nada». No se defendió, no se justificó, no acusó a la joven. Aceptó la humillación sin cuestionamiento, ofreciendo todo a Dios como más una cruz. Las consecuencias fueron duras. El superior, no pudiendo ignorar el escándalo, le impuso la restricción total. Le prohibió ejercer cualquier función, lo apartó de las actividades comunitarias y de las misiones. Pasó a vivir aislado, en penitencia. Para cualquier otro, ese momento sería de desesperación, revuelta o amargura. Para Geraldo fue la oportunidad de unirse aún más a la pasión de Cristo. En su pequeño cuarto, arrodillado, rezaba: «Señor, vos fuiste calumniado y humillado sin culpa. Permite que yo participe un poco de vuestra dolor». Los hermanos lo veían pasar por los pasillos en silencio, con el rostro pálido, pero sereno. No había rencor en su mirada. Cuando alguien, tomado de compasión, le preguntaba si era verdad la acusación, él solo sonreía y decía: «Dios sabe la verdad». Algunos comenzaron a darse cuenta de que, detrás de aquella aceptación tan humilde, había una fuerza sobrenatural. Y, de hecho, Dios no permitiría que la mentira prevaleciera por mucho tiempo. La joven Neria, tomada por el peso de su propia conciencia, no pudo soportar el remordimiento. Una noche, llorando, buscó a Santo Alfonso y confesó: «Padre, mentí, injustamente acusé al hermano Geraldo. Él es inocente». La noticia fue recibida con alivio y al mismo tiempo vergüenza por aquellos que dudaron de la pureza de ese siervo de Dios. Santo Alfonso, profundamente conmovido, llamó nuevamente a Geraldo. Con lágrimas en los ojos, le pidió perdón. Geraldo, sin rencores, se arrodilló ante el superior, besó sus manos y dijo: «Padre, no hay nada que perdonar. Todo fue voluntad de Dios». Restablecido en sus funciones, volvió aún más humilde y caritativo. Nunca comentó el episodio, nunca mostró resentimiento hacia la joven que lo calumnió. Por el contrario, oraba por ella, pidiendo que Dios la bendijera. Este episodio, tan doloroso, solo confirmó la grandeza del alma de Geraldo. Su paciencia, humildad y confianza absoluta en la providencia divina se convirtieron en un testimonio vivo de la verdadera santidad. Tras la tempestad de la calumnia y el silencio heroico con que la soportó, Dios permitió que la verdad resplandeciera en la vida de San Geraldo Majella, trayendo no solo justicia, sino también el reconocimiento de su santidad ante todos. La noticia de la retractación de Neria Caggiano se esparció rápidamente. El corazón del pueblo, que ya admiraba la humildad y la caridad de Geraldo, se llenó de compasión y reverencia. Las madres, especialmente, comenzaron a verlo como un intercesor seguro para sus familias. Santo Alfonso María de Ligorio, profundamente impresionado por la docilidad con que Geraldo había aceptado la injusticia, comenzó a tratarlo con aún más cariño y confianza. «Aquí tenemos un verdadero imitador de Cristo», les decía a los hermanos. Las gracias y dones sobrenaturales en su vida se hicieron aún más visibles. Era llamado para bendecir hogares, visitar enfermos y aconsejar parejas. Muchos decían que bastaba su presencia para traer paz a una casa. En una ocasión, una joven embarazada, en inminente peligro de muerte durante el parto, fue recordada por su familia para recurrir a la intercesión de Geraldo. Aunque distante, él solo dijo: «Todo está en manos de Dios». La madre y el niño sobrevivieron milagrosamente. Desde entonces, el pueblo comenzó a llamarlo el protector de las madres y de los niños. La fama de santidad crecía, pero Geraldo seguía siendo el mismo,
silencioso, humilde, escondido. Cuando alguien venía a agradecerle por una gracia alcanzada, él desviaba la mirada y decía con suavidad: «Es Jesús. Yo soy solo un siervo inútil». Los hermanos redentoristas, antes admirados, ahora vivían inspirados por su ejemplo. Durante las comidas, cuando él se recogía en silencio, notaban que a veces entraba en éxtasis, con la mirada perdida, como si contemplara algo invisible a los ojos humanos. La justicia divina había sido restaurada de manera serena y profunda, y, en lugar de orgullo o vanidad, el corazón de Geraldo rebosaba gratitud. En las madrugadas, arrodillado en la capilla, decía: «Señor, no me permitas jamás olvidar que toda gloria es tuya». Santo Alfonso, reconociendo la santidad evidente de ese hermano tan simple, le confiaba las tareas más delicadas. Sabía que, en manos de Gerardo, todo se hacía con amor, precisión y oración. Las familias que antes solo lo conocían por oídas, ahora venían de lejos para verlo, tocarle las manos, pedir bendiciones. Y el paciente acogía a todos con una dulce sonrisa, sin prisa, prestando atención hasta a los más pequeños detalles. En su corazón no había resentimiento alguno por el sufrimiento pasado. Por el contrario, agradecía a Dios por haberlo hecho participar, aunque fuera en pequeña medida, de la pasión de Cristo. Solía decir: «Los momentos de dolor son los que más nos acercan al cielo». Gerardo se convirtió en esa época en un signo vivo de la misericordia de Dios, mostrando a todos que la verdadera grandeza está en la humildad, en la paciencia y en la confianza incondicional en la providencia divina. Los últimos días de San Gerardo Majella fueron marcados por una serenidad sobrenatural, como quien camina, consciente, hacia el abrazo definitivo con el Padre. Su salud, siempre frágil, comenzó a dar señales de mayor debilidad. Las largas jornadas de trabajo, las penitencias y el constante vaciamiento de sí mismo habían consumido sus fuerzas. Aún así, no se quejaba. Cuando algún hermano le preguntaba sobre su cansancio o sus dolores, respondía con una leve sonrisa: «Todo es alegría cuando se ofrece a Dios». En la primavera de 1755, las fiebres se volvieron intensas. El médico llamado para atenderlo no pudo hacer nada. Diagnóstico incierto, pronóstico grave. El superior pidió que se recluyera y descansara, pero Gerardo, con gran dulzura, pidió permiso para seguir ayudando en las pequeñas tareas hasta el último momento posible. Con el paso de los días, su cuerpo se volvió cada vez más débil. Caminaba con dificultad por los corredores del convento, apoyándose en las paredes, pero siempre con la mirada serena y llena de paz. Una noche, uno de los hermanos lo encontró arrodillado en la capilla, con el rostro pálido y sudando frío. Le pidió que regresara a su cuarto. Él solo murmuró: «Estoy preparándome para el gran encuentro». La víspera de su muerte, pidió discretamente a un hermano que llevara un pequeño billete al superior. En él estaba escrito: «Padre, ya llegó la hora, vamos a irnos». Esa noche se retiró a su celda. Encendió una vela frente al crucifijo, besó el suelo y con voz débil pero llena de fe susurró: «Mi Jesús, estoy listo». Los hermanos se reunieron a su alrededor. Había en el aire un silencio sagrado, como si todo el cielo estuviera presente. En cierto momento se abrieron las ventanas para que entrara el aire de la noche. Una suave brisa recorrió el cuarto, y todos percibieron el perfume de flores, a pesar de que no había flores en el recinto. Gerardo, con una leve sonrisa en los labios, miró a todos y dijo: «Obedezcan siempre. Ámense unos a otros. Jesús está cerca». El 16 de octubre de 1755, a las 3 de la mañana, entregó su alma a Dios. Su rostro, antes pálido, adquirió un brillo suave,
y sus labios permanecieron levemente entreabiertos, como si aún pronunciaran una última oración silenciosa. La noticia de su muerte se difundió rápidamente. El pueblo acudió al convento llorando, rezando, pidiendo gracias junto a su cuerpo, y ya en el velorio comenzaron a ocurrir milagros. Enfermos se levantaban, niños eran curados, corazones afligidos encontraban paz. Fue el comienzo de una fama de santidad que solo crecería, culminando en su beatificación y canonización años más tarde. Su vida, desde la infancia hasta el último suspiro, fue un himno silencioso de humildad, caridad y entrega total a Dios. Pero incluso después de la muerte, su intercesión comenzaba a expandirse como una luz suave que ilumina los hogares, protege a las madres y bendice a los niños. Tras la muerte de San Gerardo Majella, la tierra parecía pequeña para contener las gracias que Dios deseaba derramar a través de su intercesión. El humilde hermano Lego, que durante la vida vivió escondido, se convirtió en una luz radiante para el mundo católico. Los relatos de milagros comenzaron a multiplicarse de manera asombrosa. Uno de los primeros casos involucró a una joven mujer que tras varias pérdidas gestacionales recurrió en oración fervorosa a San Gerardo. En un sueño vio al santo sonriendo y colocando las manos sobre su vientre. Meses después, dio a luz a un niño sano. A partir de este testimonio, su fama como protector de las madres y los niños ganó fuerza en toda Italia. Familias afligidas por enfermedades, esterilidad o dificultades en el parto comenzaron a pedir su intercesión. Y las respuestas llegaban como una brisa suave y constante: curas, partos milagrosos, bendiciones sobre hogares deshechos. A cada milagro crecía la devoción. La congregación redentorista comenzó a registrar oficialmente estos hechos. Las madres se aseguraban de enseñar a sus hijas la oración al Santo de las Madres, pidiendo protección para futuras gestaciones. En varias regiones, la tradición de dejar un pañuelo o cinta junto a la imagen de San Gerardo se convirtió en símbolo de confianza para un parto seguro. Su tumba, en Mater Domini, se convirtió en lugar de peregrinación constante. Mujeres embarazadas, niños pequeños y familias enteras hacían largas caminatas para pedir gracias y agradecer favores recibidos. El ambiente junto a su tumba estaba y sigue estando cargado de fe, lágrimas y sonrisas agradecidas. En 1893, la Iglesia, tras un cuidadoso análisis de innumerables milagros atribuidos a su intercesión, proclamó su beatificación. Y en 1904, el Papa Pío X canonizó oficialmente a San Gerardo Majella, declarándolo modelo de virtud e intercesor de los hogares cristianos. Desde entonces, su devoción ha trascendido fronteras, llegando a América Latina, Europa, África y otros continentes. En cada altar dedicado a él se encuentran testimonios de madres que recibieron la gracia de hijos sanos, familias restauradas y niños protegidos. Hasta hoy, San Gerardo es invocado como aquel que con simplicidad y amor intercede por lo imposible de las familias. Su imagen, muchas veces representada con un crucifijo junto al pecho y la mirada dulce y serena, inspira confianza y fe. Su historia no termina con la canonización. Vive cada día en los corazones de quienes lo invocan, en los hogares que lo acogen como protector y en los niños que, incluso antes de nacer, son confiados a su protección. La vida de San Gerardo Majella es un recordatorio constante de que la santidad está en las pequeñas cosas, en el silencio, en la humildad y en la entrega confiada a Dios. Ahora te invito a recogerte en silencio y unir el corazón en esta oración profunda y poderosa a San Gerardo Majella. Cierra los ojos, respira suavemente e imagínate ante él, con el corazón abierto,
listo para confiar todas tus penas, alegrías, miedos y esperanzas. Señor Jesucristo, fuente inagotable de misericordia y amor, te bendecimos y te alabamos por habernos dado en tu bondad el ejemplo luminoso de San Gerardo Majella. Oh San Gerardo, humilde siervo de Dios, tú que viviste en la simplicidad, en la obediencia y en el silencio, acoge hoy nuestra oración. Tú que fuiste amigo de los pequeños, amparo de los pobres y refugio de las madres afligidas, mira con ternura por nosotros. Intercede, San Gerardo, por las madres que generan la vida en su vientre, para que tengan fuerza, salud y paz. Cuida de los no nacidos, bendice a los niños recién nacidos, guárdalos bajo tu protección constante. Tú que fuiste injustamente calumniado y soportaste en silencio, enséñanos la paciencia, la confianza inquebrantable en Dios y la humildad ante las pruebas de la vida. Ven en auxilio de las familias, especialmente aquellas que enfrentan dificultades. Restaura el amor entre esposos, devuelve la esperanza a los que sufren y guía a los padres en el cuidado y la educación cristiana de sus hijos. Oh San Gerardo, ante ti ponemos nuestras angustias y deseos. Tú que tantas veces oíste el clamor de los afligidos, escucha también nuestra súplica. Ayúdanos a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas y a caminar con fe, incluso cuando el camino parezca difícil. Danos un corazón confiado, que no se desanima, y un alma generosa, lista para servir y amar. Que por tu intercesión podamos experimentar la paz del Señor, la alegría del Espíritu Santo y la fuerza para superar todas las adversidades. Por Cristo nuestro Señor. Amén.